Pero Hola, ¿cómo les va? Les habla José Rojas Dávalos desde Paraguay. Estoy con Wilson Velázquez. ¿Qué tal, Wilson? hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos inmersos en el taller sobre el lenguaje Python y en esta ocasión queremos ver la entrada de datos a partir de archivos, ¿verdad, Wilson? Así mismo. Dice que el lenguaje de Python nos permite manejar cualquier dispositivo de entrada como archivo. Así puede ser definido como tal un teclado o un espacio en disco. El archivo es asociado a lo que se llama una secuencia de flujo de datos. Recibe un nombre y es pasible de operaciones de apertura, lectura, escritura y cierre. A continuación veremos más detalles del uso de archivos en Python 3 mediante explicaciones y ejemplos del uso de funciones y métodos inherentes al manejo de archivos en disco. Acá tenemos una función open que, a propósito de operaciones, lo primero que se debe hacer es abrir el archivo para su manipulación. La apertura realmente consiste en asociar el nombre interno del archivo con el nombre externo. Este es el nombre con que el sistema operativo conoce al archivo situado en algún directorio o carpeta del sistema de archivos que maneja. En caso de que no se indique el camino o path completo, el programa buscará en el directorio o carpeta actual. Para ello existe la función open, cuyo formato general de uso, acá como vemos, le voy a estar indicando, tenemos el nombre interno archivo que es igual a open, que tiene como parámetros el nombre externo y modo de apertura separado por una coma, donde el nombre interno archivo es el que se va a usar dentro del programa y que se asocia con un nombre externo. Este puede incluir una especificación de directorio, camino o path, y una extensión. Y el modo de apertura para entrada de datos puede ser uno de los siguientes. Acá vemos que R nos indica que es para abrir un archivo de texto para lectura. R más o R más abre un archivo de texto para lectura escritura. W más crea un archivo de texto para lectura escritura. A más, que es el que añade registro o crea un archivo de texto para lectura y escritura. Y RB solo lectura, que es el archivo binario. Acá tenemos un ejemplo de la apertura para leer registro del archivo lista. En este caso, como vemos, tenemos como nombre interno del archivo lista, tenemos la función open, y dentro de la función open tenemos los dos parámetros, que es lista.txt y el modo de apertura, que viene a ser en este caso R, ¿verdad? Abre el archivo para leer registros. No sé si quieres aportar algo acá. Y en general mostramos el Open con varios parámetros que son también para escritura, pero eh, tiene su parte de lectura. Por eso es que mostramos cosas combinadas, porque no podemos separar una cosa de otra. Cuando entremos en la escritura vamos a ver que también vamos a mezclar ambas cosas. El Open, sintetizando, asocia el nombre que yo uso en el programa, en forma interna, con el nombre con el que el sistema operativo conoce al archivo dentro de su sistema de carpetas o directorios. Continuamos entonces. Sí. Luego tenemos close, en contraposición. Close cierra el archivo y necesita solamente el nombre interno. Y acá vemos el formato, que es nombre interno punto close. Acá tenemos un ejemplo real, ¿verdad? Que sería lista.close, close utilizando el ejemplo anterior también, ¿verdad? Con un comentario de cierre de archivo. Luego tenemos read, que es para leer el archivo carácter a carácter, varios caracteres o todos los datos a la vez. Tenemos a la función read. En este caso, el flujo de datos de entrada tendrá su origen en el archivo en disco. Y uno de los formatos es, acá vemos el formato general, que sería variable es igual al nombre interno de archivo punto read. Y dentro de la función tenemos como parámetro
cantidad de caracteres, donde variable recibe los datos leídos, luego donde el nombre entero del archivo es el utilizado en el open para asociarlo al nombre externo, y la cantidad de caracteres, que es la longitud en caracteres de los datos a ser leídos. En este ¿Sí? caso, read permite leer la cantidad de caracteres que yo estipule como parámetro, ¿verdad? Así Y mismo. del archivo, ¿verdad? Que se asocia al read, ¿no? O Sí, sea, no necesariamente leo un registro, sino lo puedo leer, depende de mi conformación de registro lógico, puedo leer varios registros, un solo exactamente. registro o parte de un registro. Bueno, otra forma de leer también se puede implementar la función readLine, que permite leer los caracteres del archivo hasta encontrar fin de línea. Dicho de otra forma, lee el archivo línea a línea usando el delimitador en barra invertida n. En este caso acá tenemos nuestra forma general, que sería variable es igual al nombre interno del archivo .readline, donde en este caso la variable recibe los datos leídos y el nombre interno archivo es utilizado en el open para asociarlo al nombre externo. También se puede leer todos los datos del archivo mediante la función list. Acá tenemos su formato general, su forma general, que es variable es igual list, y como parámetro tiene el nombre nada más del nombre interno. Entonces sabemos que variable recibe los datos leídos y el nombre interno en este caso es el que es utilizado en el open para asociarlo al nombre externo. Esta función muestra los datos en forma de lo que se conoce como lista en la estructura de datos, y tiene como requisito que el archivo esté abierto en modo lectura. Se muestra a continuación un ejemplo, ¿verdad?, de lectura de datos mediante la función read. Tenemos la variable nombre, es igual lista.read, y con un parámetro de 9 caracteres en este caso. Ok. La función readLine que va a acotar necesita que los datos estén grabados con el carácter de nueva línea, o Sí, normalmente en C y Python es barra invertida N, que eso esté grabado para que reconozca el fin de línea. Entonces, si hay 5 fin de línea grabados, va a leer 5 registros. Si hay un solo fin de línea grabado, va a leer un solo registro. así mismo. Podemos mostrar un Entonces ejemplo. vamos a ver el ejemplo en Python. Sí. Acá les voy a mostrar donde vemos, en este caso, lista es igual a open, donde tenemos, como habíamos dicho, los dos parámetros, ¿verdad? Tenemos acá lista.txt y con el formato en que queremos. En este caso, W va a crear y va a abrir el archivo. Sí, necesitamos hacer eso porque para poder leer, que realmente nuestro interés está en el siguiente Open, si podemos mostrar que es de lectura solamente. Sí. Que sería en este caso, aquí, lista open, tenemos los parámetros lista.txt y R. Que R, abre, que significa abre para lectura. sí, Entonces, que es la parte que estamos viendo acá. ahora A mismo. partir de la apertura, que se hace después, ¿verdad? Luego, luego a la variable, en este caso nombre, Sí. obviamente se le pone lista.read y la cantidad de caracteres, ¿verdad? Ahí va a leer el nombre 1 con una cantidad de caracteres que es cantidad 9. Y después Luego, hace otra lectura. sí, hace otra lectura del nombre 2, después el nombre 3 y el nombre 4. Acá hay que imaginarse que hay un puntero que se posiciona a partir de la apertura. Se posiciona al principio. Entonces, la primera lectura lee los 9 primeros caracteres. Sí, así mismo. La segunda lectura va a ser ya a partir de la 10ª posición, donde va a leer otras 9 caracteres. Sí, Cada vez que lee, va avanzando el puntero de lectura. Bueno, en este caso, tuvimos que hacer la parte también de escritura, porque necesitamos crear el archivo para poder leer los datos. Vamos a ejecutar, Wilson. sí. Como vemos, automáticamente no se puede ver, ¿verdad? Pero ya tenemos
el resultado que es Griselda, Margarita, Clara y Ana. Esa sería la lectura. Sí, Vamos a mostrar también en la carpeta el archivo creado, si podemos mostrar, sí. en la carpeta. En Python sería. Vamos a entrar para ver el archivo que creó, que sería en este caso, vemos acá lista.txt. Si podemos editar con un editor de texto, Sí, esperamos un momento que se abra. Y ahí acá vemos. ampliamos un poquito, agrandamos un poquito, y ahí vemos entonces los caracteres grabados. Sí, Y eso es lo que va leyendo de a 9 ya posiciones. no, así mismo es. Ok. Entonces, con esto terminamos Así la mismo, parte de entrada de datos a partir del archivo. así mismo. Gracias, Wilson. Dale, Hablaremos en el próximo video. dale.